Advertencia. Este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia en los espectadores. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. José Manuel Balmaceda, presidente de Chile, ¿un dictador o un revolucionario de su tiempo? Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal completamente dedicado a la historia. El día de hoy vamos a hablar de uno de los grandes presidentes que tuvo Chile. Fue principalmente un abogado, periodista y político chileno que ejerció como presidente de Chile entre los años 1886 y 1891. Algunos lo tacharon de dictador, otros como un gran revolucionario. Él tenía un plan de gobierno bastante ambicioso de unir gran parte de los partidos, pero lamentablemente fueron derrocadas sus propuestas y su forma de política, que provocó en un fatídico desenlace con este presidente. Esta petición está hecha por Marcelo Raguileo. Marcelo, espero me disculpes y que de verdad hago esta biografía con mucho amor y espero que de verdad te guste mucho. Y aquí, sin más preámbulos, iniciamos esta gran biografía con José Manuel Balmaceda, presidente de Chile. Nacido como José Manuel Emiliano Balmaceda Fernández, nació el 19 de julio de 1840 en Hacienda de Bucalemu, Valparaíso, quinta región de Chile. Fue hijo del senador Manuel de Balmaceda Ballesteros y de Encarnación Fernández. Fue el primogénito entre dos hermanos y nació en el seno de una familia acaudalada. Estudió en el Colegio de los Sagrados Corazones de Santiago de los Padres Franceses, en el Seminario Conciliar, lugar donde desarrolló una temprana vocación sacerdotal, la cual abandonó tiempo después, pero sin volverse antirreligioso, y en el Instituto Nacional. Contrajo matrimonio con Emilia de Toro Herrera el 11 de octubre de 1865, de cuya unión tuvieron 6 hijos: José Manuel, Pedro, Enrique, Elisa, Julia y María. En el año 1865 fue designado secretario de Manuel Montt Torres, en ese entonces presidente de la República. Durante el trabajo de este en el Congreso Americano de Lima, el expresidente marcó fuertemente a Balmaceda, especialmente su fuerza moral, su capacidad organizadora y la energía creadora. En esa época ya se destacaba como un gran orador, gozando de un enorme prestigio. En 1866 fue cofundador con los escritores nacionales Justo y Domingo Arteaga Alemparte. Del diario La Libertad fue elegido diputado por Carelmapu en 4 ocasiones consecutivas. Desde que se presentó en el Congreso se incorporó de lleno al Partido Liberal Reformista. Su trabajo en sus discursos parlamentarios se desenvolvieron desde 1870 a 1879 en el seno de la oposición reformista. En 1878, el presidente Aníbal Pinto lo nombró ministro plenipotenciario ante el gobierno argentino, logrando que las autoridades transandinas se comprometieran a respetar la neutralidad durante la Guerra del Pacífico. Esta gestión le valió el aprecio de Domingo Santamaría, quien lo designaría canciller en su primer gabinete en 1881 para convertirse después en su ministro del Interior. Santamaría lo tomó por su sucesor, siendo proclamado candidato a la presidencia el 17 de enero de 1886, apoyado por los partidos Nacional, Liberal y una fracción de los radicales. Su posible contendor, José Francisco Vergara, se retiró de la carrera presidencial y Balmaceda fue elegido presidente de la República por 417 votos. Fue proclamado en el Congreso como presidente electo en sesión el 30 de agosto de 1886. Asumió el mando el 18 de septiembre de aquel mismo año.
El primer paso del presidente y su gabinete fue concluir con la lucha teológica, terminando con un problema que databa de la administración de Pinto. Sucedía que estaba vacante el arzobispado de Santiago desde la muerte de Rafael Valdivieso, pues el gobierno intentó usar el derecho de patronato para dejar en el cargo a don Francisco de Paula Taforo, rechazado por los eclesiásticos ultramontanos que boicotearon su elección en Roma. Este conflicto llegó a ribetes más graves durante la administración de Santa María, pues este presidente rompió las relaciones con la Santa Sede. Ahora Balmaceda, aunque liberal y colaborador de Santa María, deseaba reconciliar al gobierno y a la Iglesia y buscó un candidato de consenso entre los dos, del que salió la candidatura de Mariano Casanova. El 3 de diciembre, el Papa León X firmaba la precanonización de Casanova, poniendo fin a una lucha del que todo Chile estaba hastiado. El ministro Lillo repitió los comicios municipales de Santiago por encontrarse los anteriores viciados. El triunfo lo obtuvo la oposición, mostrando al gobierno una conexión no vista con anterioridad. Sin embargo, este ministerio, que poseía los aplausos de todo un país, tuvo que enfrentar la oposición de los liberales disidentes que pretendían derribar este ministerio y sustituir ello a los nacionales en el gobierno. Lillo prestó su renuncia al no contar con el apoyo de estos liberales, quienes realizaban obstrucción parlamentaria valiéndose de la falta de la clausura del debate. El nuevo ministerio estaba encabezado por Carlos Antúnez. Este se dedicó a plantear un nuevo reglamento para la Cámara de Diputados para evitar acciones como las que derribaron al ministro Lillo. Pero fue tanta la oposición que solo se logró aprobar la clausura del debate en las leyes de contribuciones, presupuesto y residencia del ejército. También se elevaron los ministerios de 5 a 6, creándose el de Obras Públicas. En su discurso presidencial del 1 de junio de 1887, José Manuel Balmaceda planteó derechamente la unidad de los liberales, por lo que se creó un nuevo ministerio con liberales disidentes, quienes reclamaban 2 ministerios a pesar de su pobre representación parlamentaria. Así, el ministerio quedó formado por 2 liberales disidentes y 2 nacionales. En 1888 se realizaron los comicios parlamentarios más correctos que los anteriores, pero no faltos de intervención, en el que la oposición avanzó algunos escaños. Los disidentes convencieron a Balmaceda para formar un gabinete únicamente liberal. Expulsando a los nacionales, el mandatario aceptó la propuesta y los nacionales pasaron a la oposición. Doble error. Expulsar a los nacionales les quitó los mejores hombres de la administración, y los disidentes ingresados al gobierno serían un caballo de Troya que destruiría las bases de su gobierno. Los gabinetes van y vienen. La crisis política protagonizada por la ruptura de los nacionales deja al gobierno con una mayoría cada vez más débil en la Cámara de Diputados, mientras que algunos liberales de gobierno se escapan del redil para sumarse a los disidentes o los nacionales liberales mocetones. Es entonces cuando José Manuel Balmaceda llama a los radicales para formar parte del gobierno. Su sueño de la unificación de los liberales parece cumplido, pero sería una ilusión frágil que se rompería al primer soplido. Y ese soplido llegó cuando los nacionales, radicales, disidentes y mocetones, cansados de la versatilidad del presidente, formaron un grupo político que Balmaceda llamó despectivamente el Cuadrilátero. Esta nueva fuerza tenía un poder casi equiparable al cada vez más débil Partido Liberal del gobierno, por lo que Balmaceda tuvo que ceder y formar un ministerio con el Cuadrilátero, cuyo paso sería muy breve por la lucha entre el Cuadrilátero y el candidato de Balmaceda para su sucesión, Enrique Sanfuentes. El programa del Cuadrilátero se resume en
libertad electoral, independencia de los partidos respecto al Ejecutivo y la implementación de un sistema parlamentario de gobierno. José Manuel Balmaceda comprendió finalmente que su sueño de la unificación liberal era un rotundo fracaso y se armó para la batalla contra la oposición que deseaba despojar al presidente de sus facultades. Sondeó apoyo en el Partido Conservador, pero no logró el apoyo suficiente. Prescindió de Sanfuentes como candidato, urgiendo a Claudio Vicuña como su candidato mientras la oposición hace y deshace ministerios presentando votos de censura, inclusive antes que estos hubiesen siquiera presentado ante el Congreso. Al perder la mayoría parlamentaria, José Manuel Balmaceda debió nombrar gabinetes acordes con la nueva distribución de las fuerzas políticas, lo que se prolongó hasta enero de 1890, en que nombró un gabinete de marcado carácter presidencial, puesto que el Congreso no había aprobado las leyes periodísticas de aquel mismo año, ya que estaba totalmente vendido a los intereses ingleses del salitre. El ministerio era encabezado por Adolfo Ibáñez y tenía la peculiaridad de ser el primer gabinete con integración militar de Balmaceda, con el general José Velázquez como ministro de guerra, lo que significaría el inicio de la politización del ejército y su gabinete de división durante la Guerra Civil. El 30 de mayo se reformó el gabinete nombrándose a Sanfuentes ministro del Interior, cuestión que enardeció a la oposición parlamentaria, quienes echaron mano del aplazamiento de la discusión de la Ley de Presupuestos de 1891 para provocar el cambio de los ministerios por otro de corte parlamentario. Los parlamentarios, espoleados por la corona inglesa, la que buscaba recuperar los mantos salitreros del norte grande del país, esperaban acusar constitucionalmente al gabinete de Sanfuentes, puesto que en tal situación la Constitución establecía que el presidente no podía modificar el ministerio y después de 6 meses podía encontrarse incluso inhabilitado para gobernar. Ante tal presión, el presidente preparó un plan con sus ministros y militares cercanos para disolver el Congreso. El golpe de Estado se evitó con la intervención del arzobispo Mariano Casanova, quien logró un acuerdo entre el gobierno y la oposición para aprobar las leyes de las contribuciones con la condición de nombrar en su gabinete de carácter parlamentario. Este fue el ministerio de Belisario Prats, que no tenía integración militar y significó una última tregua entre los poderes en pugna, pero fue disuelto por el problema de las futuras elecciones presidenciales y las insoslayables diferencias entre el presidente y su ministro del Interior. En octubre de 1890, un gabinete de carácter presidencial con Claudio Vicuña como ministro del Interior para evitar la acusación constitucional, Balmaceda clausuró las sesiones extraordinarias del Congreso a pesar de que no se había aprobado las leyes de presupuesto. El odio y la tensión política se acrecentaban y se podía constatar en la prensa, además de las acusaciones de tirano que le hacían a Balmaceda, también atacaban a su persona. Se decía que tenía un mezquino espíritu de venganza, de lanzar contra la sociedad una banda de asesinos infames reclutados en los arrabales y en las cárceles. Se le acusaba de tener apariencia delicada y facciones de mujerzuela, cuestionándose además de su salud mental. El presidente Balmaceda también atacaba a los judíos y revolucionarios que habían osado levantarse contra él. Un incidente vino a caldear aún más el ambiente. El 19 de diciembre se convocó una gran concentración en el Club Conservador que la policía intentó disolver por la fuerza. Algunos, sin embargo, se batieron a balazo con los agentes que hirieron al joven Isidro Ossa Vicuña. Aunque éste logró escapar, su herida se agravó y falleció en brazos de su madre, generando una fuerte animadversión en contra del gobierno. Ambas partes se negaron a ceder, por lo que al llegar el año 1891, Balmaceda estableció por decreto la prórroga de los presupuestos del año anterior.
el 1 de enero. Esto condujo a la crisis institucional. El Congreso Nacional declaró al presidente fuera de la ley, a lo que Balmaceda respondió instaurando la dictadura, asumiendo todo el poder público necesario para la administración y gobierno del Estado y mantenimiento del orden interior, apoyándose en la Armada liderada por el capitán de navío Jorge Montt Álvarez y parte del ejército. El Congreso se trasladó a Iquique y desde allí dirigió la guerra contra el presidente, quien era apoyado por parte del ejército. Los contextos que están escritos en carta los voy a dejar en la descripción de la introducción para que así no hacerlo tan tedioso, ni largo, ni aburrido. Aquí está el primer escrito y también el escrito de Balmaceda, que se salía de la Constitución al traspasar sus facultades. Paralelamente, los congresistas rebeldes lanzaron un manifiesto que dice así, que como vuelvo a reiterar, está en la descripción. La Guerra Civil de 1891, el 6 de enero, se sublevó la escuadra que transportaba a los principales líderes de la revolución, mas no se les plegó el ejército, por lo que el conflicto presidente-congreso devino en guerra civil. Esta en sus inicios ni siquiera parecía existir. La escuadra no desembarcaba en ningún sitio y se tituló la Revolución Ambulante. Pero pronto cambiarían las cosas, pues la escuadra se dirigió al norte, donde difícilmente podían ser atacados por el ejército irregular, y manejarían las riquezas del salitre. Por los combates de la aduana de Iquique y Pozo Almonte, los revolucionarios dominaron el norte, instaurándose una junta de gobierno presidida por Jorge Montt e integrada por Waldo Silva y Ramón Barros Luco. El gobierno envió al norte a las torpederas Lynch y Condell, que hundieron el Blanco Encalada, mientras en Santiago funcionaba el Comité Revolucionario liderado por Carlos Walker Martínez, quien tenía por objetivo coordinar acciones contra el gobierno de Balmaceda en la capital. Este comité tendría que hacerse frente al ministro Domingo Godoy. Los enemigos de Godoy dentro del gobierno, que eran muchos, lograron la destitución de este. Al mismo tiempo se convocaban elecciones parlamentarias y presidenciales, donde solamente fueron elegidos cercanos al mandatario. Como el presidente electo, se eligió a Claudio Vicuña. Ya caído Godoy, el 20 de agosto, un grupo de jóvenes opositores a Balmaceda se reunieron en el Fundo de los Cañas, perteneciente al senador conservador Carlos Walker Martínez, esperando instrucciones del comité cuando fueron rodeados por el ejército. Después de un juicio, todos fueron ejecutados previa tortura, llegando algunos a no poder caminar hasta el patíbulo. La masacre fue ordenada por el coronel Orocimbo Barbosa. Este hecho fue un golpe directo a la moral de los parlamentarios de Balmaceda, y aún hoy se conserva una ya derridura cruz en la intersección de las avenidas Walker Martínez y Tobalaba en la comuna de La Florida. Este episodio es recordado como la masacre de Locañas. Los revolucionarios paraban su ejército improvisado con marineros y trabajadores del salitre entrenados por el alemán Emilio Kroener, que los adiestraba según las nuevas técnicas prusianas. Los rebeldes desembarcaron entre los puertos de Valparaíso y Quinteros, dirigiéndose a Concón, donde presentaron batalla ante el ejército gobernista, triunfando los primeros. Esta victoria se ratificó con el combate de Placilla en la parte alta de Valparaíso, que marcó el final de las esperanzas de José Manuel Balmaceda y el triunfo de la revolución. José Manuel Balmaceda delegó el mando en el general Manuel Baquedano para que mantuviera el orden en Santiago por las posibles reacciones a la victoria revolucionaria. Envió a su familia a la embajada de los Estados Unidos, mientras él hacía lo propio en la legación argentina.
Baquedano no supo o no pudo sobreponerse a los incidentes del día después. Los vencedores saqueaban e incendiaban la casa de los derrotados. Muchos de los balmacedistas tuvieron que esconderse y exiliarse. La casa que Balmaceda estaba construyendo se salvó ya que alguien pintó para el coronel del Canto. Después de 3 días de mandato, el general confirió el poder al Comité Revolucionario y se retiró a su domicilio, mientras José Manuel Balmaceda, en la legación argentina, no deseaba informarse de los acontecimientos. Solo días después empezó a leer los primeros diarios que lanzaban feroces ataques en su contra. Pensó en entregarse a la Junta, pero consideró que se le torturaría para después fusilarlo. En la legación fue protegido por el ministro Uriburu, quien incluso estudió con el líder conservador Carlos Walker una posible fuga a través de la casa de este. Vecina de la legación, allí redactó un testamento político del que se extraen los principales párrafos que voy a leer a continuación. Mi vida pública ha concluido. Debo por lo mismo a mis amigos y a mis conciudadanos la palabra íntima de mi experiencia y de mi convencimiento político. Mientras subsistía en Chile el gobierno parlamentario en el modo y forma en que se ha querido y tal como lo sostiene la revolución triunfante, no habrá libertad electoral ni organización seria y constante para los partidos, ni paz entre los círculos del Congreso. El triunfo y el sometimiento de los caídos producirán una quietud momentánea, pero antes de mucho renacerán las viejas divisiones, las amarguras y los quebrantos morales para el jefe de Estado. Solo la organización del gobierno popular representativo con poderes independientes y responsables y medios fáciles y expeditos para hacer efectiva la responsabilidad, habrá partidos con carácter nacional y derivados de la voluntad de los pueblos, y armonía y respeto entre los poderes fundamentales del Estado. El régimen parlamentario ha triunfado en los campos de batalla, pero esta victoria no prevalecerá, o el estudio, el convencimiento y el patriotismo abren camino razonable y tranquilo a la reforma y a la organización del gobierno representativo, o nuevos disturbios y dolorosas perturbaciones habrán de producirse entre los mismos que han hecho la revolución unidos y que mantendrán la unión en el afianzamiento del triunfo, pero que al fin concluirán por dividirse y por chocarse. Estas eventualidades están más que en la índole y el espíritu de los hombres, en la naturaleza de los principales que hoy triunfan en la fuerza de las cosas. Este es el destino de Chile, y ojalá que las crueles experiencias del pasado y los sacrificios del presente induzcan la adopción de las reformas que me hagan fructuosa la organización del nuevo gobierno, seria y estable la constitución de los partidos políticos libres e independientes de la vida y el funcionamiento de los poderes públicos, y sosegada y la activa la elaboración común del progreso de la República. No hay que desesperar de la causa que hemos sostenido ni del porvenir. Si nuestra bandera, encarnación del gobierno de pueblo verdaderamente republicano, ha caído plegada y ensangrentada en los campos de batalla, será levantada de nuevo en tiempo no lejano y con defensores numerosos y más afortunados que nosotros. Flameará un día para honra de las instituciones chilenas y para dicha de mi patria, a la cual he amado por sobre todas las cosas de la vida. Cuando ustedes y a mí y los amigos me recuerden, crean que mi espíritu, con todos sus más delicados afectos, estarán en medio de ustedes. Terminando de escribir todas las cartas, al amanecer del 19 de septiembre se recostó en la cama, apoyando la cabeza en el lado izquierdo, con la mano derecha se apuntó con un revólver que le había sido obsequiado por el agente de Smith y Wesson en Chile en la cabeza, y apretó el gatillo. Eran las 8 de la mañana. La noticia de su muerte corrió con rapidez. Se agolpó tanta gente en la delegación argentina que tuvo que ser dispersada por las tropas. Se trasladó el cuerpo al cementerio en secreto durante la noche. La urna fue depositada en la sepultura de la familia Arrieta, pero para evitar la profanación fue trasladado a otra tumba. Finalmente, el 26 de noviembre de 1896
fue trasladado el cuerpo de Balmaceda al mausoleo de su familia en apoteosis tributada por sus administradores, con la simpatía de muchos de sus adversarios y la indulgencia de casi todos sus enemigos. Con Balmaceda también murió el régimen portaliano y el autoritarismo presidencial. La última palabra en el poder la tendría ahora la triunfante oligarquía que gobernaría hasta 1920. La obra y legado de José Manuel Balmaceda también la voy a dejar en la introducción del vídeo. Y los homenajes y reconocimiento, el enorme mausoleo donde se encuentra actualmente la tumba de José Manuel Balmaceda en un lugar de veneración popular por parte de estudiantes secundarios y universitarios chilenos, quienes acuden a pedir su intercesión para aprobar un examen clave o conseguir el corazón de alguna chica, o de alguna mujer en particular, podría decirse. Las paredes de la sepultura se encuentran invadidas por estas solicitudes. En su honor se bautizó Balmaceda a una ciudad de la región de Aysén, fundado en 1927, y su nombre lo lleva también una importante arteria vial de la comuna de Santiago. También existen avenidas con su nombre en Antofagasta, La Serena, Curicó, San Javier, San Antonio y Temuco. En la comuna de Providencia se emplaza el Parque Balmaceda, que se inicia con el monumento en su honor esculpido por Samuel Román y se extiende hasta la calle Huelén. Una de sus avenidas principales en la comuna de Renca lleva el nombre de José Manuel Balmaceda. Esta recorre de oriente a poniente y viceversa entre Avenida Condel y Avenida Apóstol Santiago. Dos liceos llevan su nombre en Curacaví y en Independencia, además de un colegio técnico profesional ubicado en San Bernardo. Carlos Trombén publicó la novela Historia Balmaceda, la guerra entre chilenos, en el año 2016. Isidora Aguirre reconstruyó los últimos días del presidente José Manuel Balmaceda en su obra Diálogo de fin de siglo. El Partido Liberal ha recuperado su herencia y constituyó la Fundación Presidente Balmaceda, destinada a difundir su ideario. Bueno, pidiendo en primer lugar disculpas por si hay algún ruido exterior, pero lamentablemente no vivo en un buen sector y eso es no muy agradable, pero hago todo lo posible. Para así finalizar esta biografía, solamente puedo decir que en lo que leí, en lo que averigüé, él fue un revolucionario con unas ideas muy claras que obviamente no fue del agrado de todos. Él trató de hacer la conciliación, tampoco le resultó y obviamente fue un quebradero de cabeza para Balmaceda y sus partidarios. Marcelo, espero de verdad que esta biografía te haya gustado mucho. Fue hecha con mucho amor y con mucho cariño, retomando obviamente propiamente tal. Y espero que a ustedes también les haya gustado. Gracias por nuevamente ese pequeño aumento en la familia. Ahora somos 406 suscriptores. Espero que les haya gustado mucho y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. ¡Hasta pronto!